Vamos a iniciar con una pregunta. La pregunta es: ¿quién es este siervo? Se trata de Isaías capítulo 49. Quiero invitarles para que juntos abordemos una vez más este libro, Isaías capítulo 49, y vamos a leer el versículo 1 al versículo 4. Oídme, costas, y atended, pueblos lejanos. El Eterno me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo en memoria mi nombre. Hizo de mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mí saeta aguda, me guardó en su aljaba. Y me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Hasta aquí la lectura de Isaías. Encontramos pues la primera pregunta: ¿quién es este siervo que aparece en esta profecía? El que escribe la profecía se llamó Isaías, pero no se trata de Isaías, sino habla de alguien que vendrá en el futuro. Entonces hace referencia de su llamamiento desde que estaba en el vientre de la madre, de su madre, fue señalado, fue elegido. Y la respuesta entonces podemos nosotros ir encontrando a medida que vamos estudiando la palabra del Todopoderoso. Pero tenemos aquí en el versículo 3, tiene un nombre profético y dice: y me dijo, Israel, tú eres mi siervo. Bueno, pareciera que el Todopoderoso le llama con el nombre Israel. ¿Quién es él? Si vemos que el pueblo de Israel, estábamos en la mañana comentando que había sido llevado al exilio en el año 722 aproximadamente por los asirios. Entonces, ver ahora que en la profecía viene de un Israel, y si comparamos el Israel que fue llevado por los asirios, es un Israel desobediente. Es un Israel que había caído en la idolatría. Es un Israel que se había separado del Todopoderoso desde el tiempo de Jeroboam. Y precisamente eso ocasionó su caída. Porque una vez que Jeroboam tomó control de las 10 tribus, no tuvieron más acceso de Jerusalén, mucho menos de la instrucción, y la vida de ellos cambió radicalmente, de manera que hicieron pacto con los dioses paganos, y esto pues propició que prematuramente fueran llevados al exilio. Ahora aquí aparece un siervo con el nombre de Israel. ¿De quién se trata este personaje? El versículo dice: en ti me glorificaré. Es un siervo que obedece, es un siervo que está al tanto de los mandamientos del Todopoderoso. ¿Cómo es que aquí se presenta como un siervo obediente? ¿Cómo es que él está siguiendo los mandamientos del Todopoderoso?
y el Israel anterior es desobediente. ¿De quién se trata? Vamos a ir descubriendo quién es ese personaje. Ahora, vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Vayamos hacia el último libro del Tanaj. Malaquías, capítulo 4, versículo 5 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y temible. Encontramos ahora el dicho del Eterno a través del profeta, que dice que antes que venga el día grande del Todopoderoso, Él habrá de enviar al profeta Elías. Ahora, tenemos que comprender sobre este versículo de quién se trata, porque Elías precisamente perteneció, o su ministerio se llevó a cabo en los días de Acab, el rey de Israel, el rey del norte, cuando habían pasado muchos años que Israel se había alejado del Bet Hamikdash, se había alejado del sacerdocio, y ahora pues Elías hizo su aparición por medio del Todopoderoso para cuestionar al rey Acab, para amonestar al rey Acab, porque Acab se inclinó por los Baales a raíz de su esposa Jezabel, que lo condujo, que lo llevó poco a poco hasta afectar toda la nación de Israel. Entonces el profeta Elías había hecho su aparición en este momento. ¿Cómo es que hay una profecía finales hablando de que vendría otra vez Elías? Nos preguntamos, ¿acaso el Eterno está limitado de siervos? Y la respuesta es que no. El Eterno tiene muchos siervos para enviar. Pudo haber mencionado de ángeles, pero no era necesario los ángeles, tenía que usar hombres humanos, y por lo tanto tenía que venir un ser humano, pero con la característica de Elías. No es que se trata literalmente de que Elías volvería otra vez, sino de una manera que el Eterno ejemplifica que vendría una persona con la misma característica de Elías. Y llegamos al punto de Yeshua HaMashiach, cuando él cuestiona a los apóstoles y les dice: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y los discípulos entonces le respondieron a Yeshua de acuerdo a las respuestas que habían recibido de parte de la gente. Algunos decían, bueno, puede ser el profeta, Jeremías, Elías. Y llegamos al punto de decir a los discípulos, Yeshua pregunta, cuestiona a los discípulos, a los talmidim, y les dice: ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces encontramos la respuesta de Kefas, conocido como Pedro, y le dice: tú eres HaMashiach, tú eres HaMashiach, tú eres el ungido. Y acertadamente fue la respuesta de Kefas, porque verdaderamente el que estaba ahí era Yeshua HaMashiach. Ahora, podemos entender ahora de que la profecía de Isaías, pues, recae en la figura, en la persona de Yeshua HaMashiach. Podemos entender que
La profecía de Isaías era una figura. No era un nombre literal diciendo, bueno, este personaje, su nombre, como nosotros conocemos la identidad de una persona. Cuando explicamos o cuando nos preguntan, cuando nos dicen, ¿cómo te llamas? O cuando preguntamos, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Entonces, estamos habituados a una identidad. Y aquí encontramos pues el nombre profético, el que lucha con Elohim. De hecho, el nombre Israel no es el nombre que nosotros estamos familiarizados, una identidad, sino un ser que vendría a servir al Todopoderoso. De manera que Yeshua puede recibir el título o el nombre de Israel, porque Israel no es un nombre de identidad, sino una acción profética, el que lucha con Elohim. ¿Y quién es el que lucha con Elohim? Yeshua HaMashiach. Ahora pues, conociendo esta respuesta, vamos a continuar. En el Evangelio, como he usado, para inducirles, para llevarlos al entendimiento de la Besorá, es decir, de las buenas noticias, de Lucas capítulo 4. Quiero que vayamos y vamos a iniciar en el versículo 16. Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de Shabbat entró en la sinagoga, es decir, en el Bet Knesset, es decir, en la casa de reunión, en la casa de estudio. Y conforme a su costumbre, se levantó a leer, y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: la Ruaj del Señor está sobre mí, porque me ungió para, en mi versión dice, para evangelizar, es decir, para dar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿De quién hablaba la escritura? Hablaba de Yeshua. Yeshua era el que hizo presente en esa sinagoga un día de Shabbat. Entonces, cuando él terminó de leer la escritura, la profecía de Isaías, donde se refería sobre el ungido proclamado por el profeta, y finaliza diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que el siervo del Eterno es Yeshua HaMashiach. ¿Cuál es la misión ahora del siervo? Vamos a retomar otra vez Isaías 49. Vayamos al capítulo 49, versículos 5 y 6 del libro de Isaías. Y dice a continuación la escritura: ahora pues, el Eterno que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel, tanto así me ha honrado el Eterno mi Elohim, mi Elohim ha sido mi fortaleza,
Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente. He aquí, yo te pongo por luz de los goim, de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Tenemos entonces la pregunta, la misión. ¿Cuál es la misión entonces del siervo del Todopoderoso? Encontramos 3 misiones para llevar a cabo. Primero, reunir a las tribus de Jacob. Recordemos que las 12 tribus habían sido divididas desde la muerte de Shlomo, y una vez que el hijo de Shlomo tomó el reino, llamado Roboam, y a consecuencia de una situación que vivió Roboam, que no pudo satisfacer a las circunstancias y la necesidad del pueblo, el pueblo optó la división. Roboam se quedó solamente con 2 tribus y las 10 tribus restantes fueron entonces atendidas por Jeroboam. Y desde ese tiempo ha habido una división. Entonces el Eterno da la profecía de que un día esas 12 tribus volverían a reunirse, a unirse, a ser una sola nación de 12 tribus. Así que la misión del siervo será eso, reunir a las 12 tribus. Número 2, restaurar el remanente. Entonces, revisamos en la Escritura y lo primero que encontramos es que Yeshua HaMashiach también cumplió esta característica, solamente que la primera misión aún no está terminada, pero la segunda llevó a cabo durante su vida en existencia en la tierra, es decir, los años que él ministró, desde el momento que el Eterno lo llamó, lo ungió y le dio el cargo del ministerio. Aproximadamente 3 años llevó a cabo. Y encontramos pues que la misión de Yeshua se involucró entre el remanente del pueblo judío. Él no se alejó de la tierra de Israel. Así que hubo un remanente que lo siguió. A partir de los 12 apóstoles, y finalmente encontramos gente de toda la tierra del norte, Galilea, Capernaum, todos esos lugares, abrieron su corazón, creyeron en el mensaje de Yeshua y lo reconocieron como Hamashiach. Ahora, la otra misión de Yeshua, que es ser luz a los gentiles, él encargó este ministerio a algunos de los apóstoles. Por ejemplo, Kefas, 1, 2, Saúl, todos eran judíos, pero un momento Yeshua llamó a estos hombres y los llevó entonces a dar inicio. Solamente Kefas participó en un tiempo entre los gentiles, pero el que más duró con los gentiles, en la región de los gentiles, es Saúl. Así entonces vemos que la misión del siervo del Todopoderoso aún no está concluida. Falta una, que es la reunión de las 12 tribus. Pasemos ahora, vamos a hacer un recuento, vamos a repasar lo que sucedió con la vida de Yeshua.
Pero no voy a tocar ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, sino vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a continuar así entonces haciendo el repaso del ministerio de Yeshua. En Hechos capítulo 2, versículo 22 hasta el 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim entre vosotros, como con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Elohim hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Elohim, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, el cual Elohim levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hasta aquí. Tenemos entonces que el ministerio de Yeshua lo describe Mateo, Marcos, Lucas, Juan en detalle y da a conocer de todas las obras que él realizó por parte de nuestro Padre Celestial, que él fue el que lo encomendó. Nuestro Abacados envió a su siervo, otorgándole señales, prodigios para manifestar. Y no solamente eso, sino también la instrucción. Él compartió muchas instrucciones, verdades, interpretaciones de la Torá, de los profetas y de los salmos. Pero su ministerio propició que hubiera envidia de parte de los grupos antagónicos a él. Y llámese escribas, fariseos, saduceos, siempre estuvieron en contra de su ministerio. Y todo esto era el plan del Todopoderoso, hasta llevar a cabo su muerte. Pero la muerte no fue pues una manera de comparar como todos los demás mortales, sino que dice la Escritura que nuestro Abacados lo resucitó al tercer día. Y esto encontramos entonces en el mismo libro de los Hechos, cuando dice de esta manera: el cual Elohim levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y nosotros somos sus testigos, es lo que dicen los discípulos. Ahora, vamos a seguir viendo el mismo capítulo de Hechos 2. Vayamos ahora los versículos 32 al 36. Dice: a este Yeshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Elohim, habiendo recibido del Abba la promesa de la Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo hizo Señor y
Mashiach. Entonces, encontramos que esta porción nos da a conocer de los testigos. Y uno de ellos, llamado Kefas, atestigua que Yeshua no permaneció en la tumba, sino que Él resucitó. Y no solamente resucitó, sino fue llevado hacia la diestra del Abba Kadosh. Ahí encontramos entonces la vida de Yeshua HaMashiach. Elohim cumplió todo su propósito que tenía con su siervo. Y luego podemos continuar con la lectura en el capítulo 3, 18 al 21. Y dice: pero Elohim cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de padecer. Es decir, una profecía que está hablando del sufrimiento de Mashiach. Versículo 19, por tanto, arrepentíos, es decir, hagan una teshuvá, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue anunciado de antemano, y lo haga regresar otra vez, es lo que dice. Versículo 21, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Elohim por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Es decir, las buenas noticias se han dado a conocer anticipadamente. Y en lenguaje popular podemos decir, el Evangelio fue declarado desde tiempos antiguos. Solamente que el Eterno ha ido mostrando cada vez el cumplimiento de todas las cosas. Y en este caso tenemos ahora la promesa, pues, de que Yeshua HaMashiach volverá otra vez en el nombre del Todopoderoso. Él vendrá en representación del Padre. Por eso tiene toda la autoridad de parte del Padre. El Padre lo cubrió, primeramente lo llamó, lo ungió, y ahora pues primero lo envía a cumplir un primer ministerio, y ahora viene por segunda vez a cumplir la totalidad de todas las cosas que el Abba Kadosh había prometido. Ahora tenemos todavía un pasaje más del libro de los Hechos. Vayamos al capítulo 10. En los versículos 34 al 43. Entonces Kefas tomó la palabra y dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él le envió palabra a los hijos de Israel, proclamando Shalom por medio de Yeshua HaMashiach, quien es Señor de todos. Vosotros sabéis la palabra que se divulga o se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que proclamó Yohanan, respecto a Yeshua de Nazaret, como Elohim lo ungió con la Ruach HaKodesh y poder. Este anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, por Hasatán, porque Elohim estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este mataron colgándolo en un madero.
A este levantó Elohim al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Elohim, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo, declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, designado por Elohim. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Hasta aquí la lectura. ¿Qué es lo que encontramos en este pasaje? También el otro ministerio que Abacados le asignó a Yeshua HaMashiach es ser juez, llegar a ser juez. Y como podemos nosotros también ser testigos de las declaraciones de Kefas, no solamente está hablando a partir de Yeshua HaMashiach, sino está declarando las cosas que dijeron los profetas acerca de él. Es decir, la Besorá, las buenas noticias, se dieron a conocer desde los profetas, solamente que no se sabía quién, cuándo, en qué época. Pero ahora que sucedieron los hechos, los discípulos estaban diciendo que se ha difundido la noticia en toda la región del pueblo judío. Quiere decir que la gente entonces conocía, había escuchado la historia, el ministerio, las obras, las enseñanzas de Yeshua HaMashiach. No estaban entonces desconociendo o no desconocían la historia. Perfectamente conocían los acontecimientos, los sucesos que se llevaron a cabo en los días de Yeshua. Ahora pues, tenemos ahora a continuación, antes de que Yeshua partiera, ellos le hicieron una pregunta. Y la pregunta está en Mateo capítulo 24, versículo 3. Vamos a Mateo capítulo 24, partiendo del versículo 3, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Esta es una pregunta que hicieron los discípulos, porque una vez que Yeshua estaba terminando su ministerio, también dio a conocer, hizo referencia con relación a su muerte, a su sepultura, a su resurrección y también de su regreso. Y aquí surge pues una pregunta muy sincera de parte de los discípulos: ¿cuándo? Primero, ¿qué señales? ¿Cuándo será el día de tu venida? Y bueno, encontramos en Mateo capítulo ahora 24, versículo 29 al 31. Vamos a ver la respuesta de Yeshua. Primero habló, algunas cosas que van a anteceder antes de la venida. Claro que Yeshua comenzó a responder a partir del versículo 4 hasta el versículo 27. Todas las cosas que van a suceder previamente antes de la venida. Pero cuando venga, entonces, dice la Escritura en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido,
la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra se lamentarán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran shofar, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo del cielo. Hasta aquí la lectura. Yeshua empieza pues a declarar cómo será el tiempo de su venida. Una vez que haya concluido ese tiempo de guerra, recordemos que desde la destrucción del segundo Bet Hamikdash, bajo el imperio Vespasiano, dirigido por el capitán Tito, que era hijo de Vespasiano. Desde ese entonces ha habido guerra tras guerra, lucha tras lucha, y el pueblo judío ha sostenido, ha vivido en experiencia, en carne propia, todas estas situaciones difíciles. Pero ahora llegará el punto final de todas las tribulaciones. Entonces, como observábamos en la clase anterior, primeramente el Eterno usará el sol, la luna, las estrellas como señales. Y finalmente encontramos el sonido del shofar. Recordemos que estamos todavía en esa clase del Yom Teruah. Y lo que vemos entonces es que los ángeles participarán en la reunión. Ahora, vamos a continuar también con un pasaje paralelo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, los versículos 14, 15, 16 y 17 dice: porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Hamashiach resucitarán primero. Después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje es un pasaje paralelo a Mateo. Quiero hacer un paréntesis en esta explicación, porque es un tema bastante difundido a nivel mundial de la teología greco-latina. No hace más de 300 años en que un personaje que ministraba en Dallas, Texas, fue a Inglaterra, en la región donde se estaba difundiendo una enseñanza del rapto secreto. Y eso le cautivó
al personaje, de manera que regresa, difunde la instrucción en el gran seminario de formaciones de los pastores. Y de ahí se esparce la enseñanza a todo el mundo. Hoy en día es un tema bastante difundido llamado el rapto secreto. Y lo que nosotros podemos ver aquí en la Escritura es que no existe el rapto secreto. Como ustedes pueden ver en esta porción, les dije que estoy haciendo un paréntesis. Lo que dice, ¿cómo vendrá Yeshua HaMashiach? El versículo claramente nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, es decir, tiene que ser un regreso de autoridad, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Es decir, con sonido estrepitoso de alarma producido por el shofar de Elohim. De esta manera vendrá Yeshua HaMashiach. Ahora, podemos nosotros ver el siguiente versículo. Después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes. Ahora vean esto, al encuentro con el Señor en el aire. Ahora la pregunta es, ¿y de ahí para dónde? Es una pregunta que surge. Una vez que hayamos ido al encuentro de nuestro Yeshua HaMashiach en el aire, estando en el aire, ahora sigue la siguiente pregunta, ¿de ahí hacia dónde? ¿Hacia el cielo o hacia la tierra? Y la respuesta es hacia Jerusalén, no hacia el cielo. Esto es la explicación que nos da la palabra. Ni los apóstoles hablaron de un rapto secreto, mucho menos los demás seguidores de los discípulos hayan difundido una enseñanza que pudiéramos decir más cercana a nosotros, llámese los padres apostólicos. Cada uno de ustedes puede hacer una revisión sobre personajes como Ireneo, como Clemente, como todas estas personas, Policarpo, hablando del tiempo del 150 años después de HaMashiach. Ninguno de ellos habló sobre el rapto secreto. Todos hablaron nada más de la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Así entonces podemos regresar al punto de que Yeshua vendrá a la tierra. Y tenemos a 1 Corintios capítulo 15. En los versículos 51 al 55. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, shofar, porque sonará el shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible
sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Hasta aquí. Vemos pues que hemos estado en estos días hablando del Yom Teruah. Y como también estudiábamos que se conoce como el día desconocido, podemos entonces ver que ese día de Yom Teruah se relaciona con la venida de Yeshua HaMashiach. Partiendo del pasaje de Mateo, de Tesalonicenses, de Corintios. Y como la clase anterior, hemos abordado del libro de Revelaciones, también donde hablan el sonido del shofar. Podemos nosotros hacer un repaso. El Pesaj ha tenido un cumplimiento literal. Lo mismo Bikurim, lo mismo Shavuot. Aunque una parte del Shavuot, porque hay otra parte que no ha concluido. La primera parte podemos decir la venida de la Ruach HaKodesh, pero tenemos también la parte final profética de Shavuot, que es la resurrección de los creyentes en Yeshua HaMashiach. Entonces, ahora tenemos 3 fiestas más, tiempos señalados por el Todopoderoso, que aún no han concluido. Es el Yom Teruah, es el Yom Kippur y es el Sukkot. Entonces, volviendo al punto del Yom Teruah, ese día desconocido, pues el Eterno ha ido descubriendo ese tiempo y se relaciona pues con el día en que el Todopoderoso tomará el control de todas las cosas, pero en representación de Él, la manifestación de Yeshua HaMashiach. Ahora, tenemos como punto último, ¿cuándo será ese día? Pesaj se ha cumplido. Bikurim, la resurrección de Yeshua. Shavuot, la llegada de la Ruach HaKodesh. Pero ahora falta la resurrección de los creyentes. Yom Teruah es la venida de Yeshua HaMashiach. Y la pregunta que nos hacemos en esta tarde es: ¿qué fecha vendrá? Sé que en estos tiempos, a través de las redes, a través de los medios, que se está dando difusión tanto las cosas del Todopoderoso, no ha faltado personajes que han tratado de poner fechas, y mayormente desde el año 2000 hasta hoy. Una fecha que sonó mucho, 2007, era el día de la venida de Yeshua HaMashiach, y no pasó. Después vino 2012. Había líderes que hablaban, anunciaban y decían a través de visiones proféticas, a través de revelaciones, 2012 vendría Yeshua HaMashiach, y no regresó. Otro llegó en el 2016 y declaró y dijo: si Yeshua HaMashiach no viene 2016, yo seré el falso profeta y nunca más me verán.
enseñando. Y después del 2016, Yeshua HaMashiach no regresó y Él sigue enseñando. Ahora se está dando una difusión de 2018 a 2025. Inició la última etapa, es decir, en el Yom Teruah de 2025, Yeshua HaMashiach vendrá. Tenemos que tener mucho cuidado esto. Tenemos que estar consciente. Miren lo que dice la palabra en Mateo capítulo 24. ...32 hasta el 36. Así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de que aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre. Si el Padre no le dio a conocer al Hijo, que es el siervo, que es el representante legal, mucho menos el Eterno declare esta profecía a los seres humanos hoy en día. Tenemos que tener en cuenta esto. Esa es la respuesta que Yeshua dio a conocer a la pregunta de los discípulos. ¿Se acuerdan que iniciamos con esta pregunta de ellos? ¿Cuándo será esto? ¿Cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Esa era la pregunta de los discípulos. Y ahora Yeshua les responde. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que ni los ángeles, ni Yeshua, mucho menos el Eterno haya declarado a alguien hoy en día diciendo, voy a dar mi revelación a este profeta. Y ciertamente tenemos que ir entendiendo hoy en día la veracidad de la palabra. Versículo 42 del mismo 24. 42 dice, velad pues, porque no sabéis cuál día viene vuestro Señor. Simplemente esto es el dicho de Yeshua HaMashiach. Y esto también los más cercanos a Yeshua. Bueno, si Yeshua no lo declaró porque no era aún el tiempo, pudo haberse ahora, una vez que llega a la diestra del Abacados, pudo haber revelado esto a sus apóstoles. Veamos lo que dice Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así, como un ladrón por la noche. El día del Señor, el día del Eterno, cuando envíe a Yeshua HaMashiach. Hace referencia de una persona que visita las casas ajenas en tiempos de que la persona no esté presente. Llama ladrón. Y por lo tanto dice el día. No dice que el Señor viene como ladrón, sino el día, la fecha. Un día desconocido. Pero
sabemos que tiene que cumplirse el tiempo señalado del Eterno. Podemos decir, en el tiempo del Yom Teruah. ¿Pero qué fecha? No lo sabemos. Y por último termino con 2 Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. El día del Señor vendrá, el día que el Eterno fije el regreso de Yeshua HaMashiach, no está fechado. No hay una fecha para poder describir y anunciarles diciendo, Yeshua HaMashiach viene en tal día, en tal fecha. Solamente que tenemos y tomemos en cuenta que las fiestas del Todopoderoso nos ayudan a comprender esto. Que el Eterno sea con nosotros. Y este ha sido un resumen pequeño que he comentado con ustedes sobre el tema del Yom Teruah.